¿Cómo le va? Buenos días. Hoy volvemos con un tema que hemos tratado durante el año y ahora llegando a los balances que uno hace generalmente próximo a las fiestas, nos pareció importante un refuerzo y tenemos la oportunidad de hacerlo con quien ocupa desde hace poco tiempo la representación de ONU-SIDA en la Argentina, el doctor Alejandro Estela, que bueno, lo pudimos rescatar un poco de su agenda para que hagamos una actualización sobre HIV-SIDA y darte la bienvenida a nuestro programa. Gracias, es un placer estar con ustedes. Sí, indudablemente que el tema sigue siendo de particular actualidad. Si bien la epidemia tiene 30 años, no ha perdido su vigencia porque, por el contrario, sigue planteándonos grandes desafíos. Consideremos que en 30 años, que la epidemia los cumplió en 2011, el virus ha sido capaz de infectar a más de 60 millones de seres humanos en el planeta y cobrar la vida de más de 25 millones de ellos. Por tanto, actualmente tenemos alrededor de 34 millones de personas que viven con VIH alrededor del mundo. Es una epidemia, por tanto, con números particularmente elevados y que plantea, por tanto, serios desafíos en materias de desarrollo. De hecho, es uno de los objetivos. El combate a la epidemia y a estas grandes epidemias es uno de los objetivos de desarrollo del milenio y será seguramente uno de los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda post-2015, precisamente porque plantea elementos fundamentales en el desarrollo humano como ningún otro elemento lo había hecho en la historia moderna de la humanidad. Consideremos que con estas estadísticas, si consideramos que cada año se infectan alrededor de 2.500.000 personas, por tanto es un número considerable de nuevas infecciones, podemos estimar que cada día se infectan alrededor de 7.000 personas por el VIH, y de estas 7.000 personas, 3.000 son jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Entonces ya de alguna manera el virus nos plantea un desafío tremendo en materia de atención y de salud pública a un grupo etario particular. Y entonces el fenómeno de enfermedad y muerte que estábamos habituados a verlo más bien en los extremos de la vida, el VIH nos los replantea más bien en la juventud y por tanto afectando la pirámide poblacional como la afectaría una guerra, que son los jóvenes que van a combatir y son los jóvenes por tanto que encuentran eventualmente la muerte en las guerras, de igual manera con el VIH. Vos has hecho un resumen realmente muy completo de lo que ha sido, de lo que es esta pandemia. Ahora, el tema es que son distintos escenarios. Las estadísticas muchas veces uniforman cosas que si uno está en un lugar es muy distinto a lo que pasa en otro. Sabemos que sigue siendo el África subsahariana el principal lugar de incidencia, de prevalencia. Sí, indudablemente. África subsahariana tiene el 70% de las nuevas infecciones, alrededor del 65% de las personas que viven con VIH en el mundo y por tanto es el epicentro de la epidemia. Y esto por una serie de determinantes biológicos, sociales, comportamentales, antropológicos, que es una epidemia generalizada que se expande a través de las relaciones sexuales fundamentalmente, relaciones heterosexuales, donde se crean redes que permite la difusión del virus más rápidamente, y a esto podemos agregar una serie de determinantes sociales, económicos y de derechos humanos que sin duda alguna configuran un contexto favorable a la transmisión del virus. Sin embargo, la epidemia latinoamericana, que es la segunda en orden de importancia, en importancia numérica, no es para nada despreciable si consideramos que poco menos de 2 millones de personas viven con VIH en estas latitudes y que todavía registramos un número importante de nuevas infecciones cada año que rondan las 100.000 infecciones. Por tanto, es también una epidemia considerable. Como en el resto del mundo, afecta también a la población joven, por tanto la población productiva, que es la población sexualmente activa, y esto nos plantea entonces grandes desafíos también en nuestra región. Una región en la que, con todo y que tenemos sistemas sanitarios seguramente mucho más avanzados, todavía registramos cifras de mortalidad importante por infección avanzada por VIH. ¿Podemos hacer un distingo entre los distintos países
que conforman Latinoamérica. ¿Cómo estaría Argentina referente a los países más del norte? Sí, indudablemente. Digamos que en términos de prevalencia, los países latinoamericanos no tienen prevalencias particularmente elevadas y son epidemias en general, son todas epidemias concentradas. Concentradas porque hay una prevalencia inferior al 1% en la población general y supera el 5% en determinados grupos de población. En Argentina podemos estimar que hay alrededor de 100.000 personas viviendo con VIH y de estas 100.000 personas el 60% conoce su diagnóstico, sabe que tiene el VIH y por tanto tiene acceso universal a cuidados de salud que le permite una vida saludable. No así el 40% que no conoce el diagnóstico y que podría conocerlo tardíamente, es decir, con una infección ya avanzada. Claro. Otros países de la subregión tienen prevalencias similares, pero si vamos a ver en números absolutos, una de las epidemias más grandes, con todo y que es una de las capacidades de respuesta más grandes, es la epidemia brasileña, que tiene una prevalencia muy inferior al 1%, pero por una población muy grande y por tanto el número de población afectada por la epidemia es bastante superior a las 100.000 personas que están infectadas en Argentina. Luego tenemos países donde situaciones de pobreza y situaciones de dificultad en materia de acceso universal determinan también prevalencias más elevadas, con todo y que tienen una población total en el país más pequeña, como son algunos países centroamericanos, por ejemplo Belice, Honduras, que tienen epidemias que llegan casi al 1%. Yo lo que te quería preguntar, porque me parece importante para nuestra audiencia, es que de esas casi 40% de personas que están infectadas y no lo saben, ¿cuál es la importancia, el significado de hacerse la prueba, que pueden acceder prácticamente en cualquier prestador público en forma gratuita, y cómo la identificación de una infección que es asintomática puede modificar el curso de la enfermedad y permitir un control que de otra forma se va a manifestar una enfermedad mucho más avanzada? Sí, indiscutiblemente. Lo primero que hay que entender es que la infección por VIH no es, como hace 15 años, una sentencia de muerte. Hace 15 años era muy poco lo que podíamos hacer, por tanto era muy difícil la decisión de hacerse la prueba por todos los temores que esto comportaba. Hoy en día, en el entendido de que no es una sentencia de muerte, de que si me hago la prueba y mi resultado es positivo, es mucho lo que puedo hacer para vivir de manera saludable y positivamente mi condición. A pacto de que yo la diagnostique tempranamente, es decir, no dar chance al VIH de destruir mi sistema inmunológico. Por tanto, en la medida en que yo reconozco circunstancias en mi vida en las que podría haber encontrado el virus, por ejemplo, relaciones sexuales ocasionales desprotegidas, cuando me hago la prueba, me hago un beneficio enorme, porque o descubro que soy negativo y entonces aprenderé una serie de elementos que me permitirán mantenerme negativo por el resto de mi vida para el VIH, o descubro que soy positivo y entonces aprendo una serie de estrategias que me permitirán vivir de manera saludable esta condición. Vivir de manera saludable significa iniciar la terapia antirretroviral en el momento oportuno, hacer todos los cambios necesarios en el estilo de vida para un estilo de vida saludable, si bien esto lo tendría que hacer cualquier ciudadano común, más aún cuando se tiene una patología que solicita a nuestro organismo, como en este caso el VIH. Entonces, con estos cambios yo podría vivir saludablemente y prolongar mi vida, y tal vez moriré de viejo y de otra cosa, y no necesariamente de VIH. Por otro lado, obviamente, el saber que tengo el VIH me permitirá también aprender a vivir mi sexualidad de manera sana, segura y responsable y no contribuir al crecimiento de la epidemia, es decir, estar seguro de que no lo transmitiré a otras personas. Claro, estoy cuidando a mi pareja también. Claro, claro. Hoy en día hay estudios que demuestran claramente que en una pareja donde uno vive con VIH y el otro no vive con VIH,
El elemento de protección más importante de la pareja es justamente que quien vive con VIH esté haciendo la terapia antirretroviral. Porque si yo tengo VIH y mi pareja no, yo tomo antirretrovirales, mi carga viral es indetectable, ya automáticamente por ser indetectable, no quiere decir que no lo tengo, pero en una cantidad muy pequeña, es ya bastante difícil que yo se lo logre transmitir a mi pareja. Entonces no solo cuido mi salud, sino cuido la salud de mi pareja y de cualquier otra pareja que eventualmente pudiera tener relaciones conmigo a lo largo de mi vida. Si encima de eso tengo una sexualidad responsable, segura, con el uso del preservativo, la posibilidad de transmisión es cero. Entonces el saber que tengo VIH es un beneficio para mí, es un beneficio para mi pareja y es un beneficio para la colectividad en general. Y no hay ya razón para tener miedo de hacerse la prueba, menos aún en un país como Argentina, que permite no solo el acceso a la prueba de manera gratuita, sino el inmediato acceso a la terapia antirretroviral en el momento en que ésta sea necesaria, garantizando por tanto no la cura, pero sí el control perfecto de la infección. ¿Cuáles son las pruebas que en la actualidad se están haciendo hacia a nivel de grandes poblaciones? Las pruebas para el diagnóstico. Sí. Sí, hay centros de consejería y pruebas voluntarias. Entonces cuando yo llego a un centro de consejería y prueba voluntaria me recibe un consejero y vamos a analizar el por qué estoy ahí, qué elementos de situaciones de riesgo yo identifico en mi vida que me llevan a hacerme la prueba. Y vamos a analizar el por qué en esas circunstancias mi percepción del riesgo fue más baja. Luego vamos a analizar qué significará el tener un resultado negativo y qué significará el tener un resultado positivo a la prueba. Con esta preparación hago la prueba y si resulto negativo tengo un momento de educación para mejorar mi percepción del riesgo y garantizar de esta manera que no tendré la infección. Si resultara positivo, soy de inmediato referido a un centro especializado donde iniciaré las curas y el tratamiento y la atención necesaria. Sí, la pregunta tenía que ver en cuáles son las pruebas específicamente, es decir, porque hay pruebas que tienen resultados inmediatos, muy rápidos, y otras que requieren un tiempo. Sí, todas son a base inmunológica para la detección de los anticuerpos, es decir, si yo tengo anticuerpos circulantes contra el VIH, quiere decir que tengo la infección porque me estoy defendiendo de la infección. Entonces hay pruebas que para hacer el test demoran un poco, algunos días. Hay otras que son pruebas rápidas. La prueba rápida me permite obtener el diagnóstico inmediatamente, es decir, yo hago la consejería, inmediatamente me hacen un test rápido. Si resultara positivo hacen un test rápido confirmatorio, es decir, diferente al que me hicieron inicialmente. Si se confirma el resultado, soy referido a un centro asistencial para continuar. La pregunta viene a que mucha gente dice, bueno, pero demora la prueba que me hacen, algunos no tienen claro cuál es mejor, la rápida o la que tiene un tiempo, bueno... No, desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad, que son, digamos, las dos cosas que uno valora en un test, ambas tienen especificidad y sensitividad muy alta. Por tanto, no hay diferencia en cuanto a la calidad diagnóstica. En los pocos casos que podrían resultar dudosos, hay pruebas que demoran un poco más y que nos van a sacar de la duda, pruebas que sí van a demorar unos días. Pero tanto la prueba rápida como el ELISA, la prueba que muchas veces se hace y que demora en torno a 3-4 días para darme el resultado, puede demorar una semana, tienen exactamente la misma calidad para el diagnóstico, el mismo valor predictivo, la misma posibilidad de hacer el diagnóstico. Por tanto, la persona puede estar muy tranquila que haciéndose la prueba, incluso la prueba rápida, el diagnóstico es perfecto. Recordemos que hoy en día la ciencia tiene ya una prueba que se hace en la saliva y que en algunos países ya va a ser de venta incluso libre en la farmacia como un test de embarazo. Y la persona podrá hacerse la prueba directamente, ya fue aprobado en los Estados Unidos, podrá hacerse la prueba en la saliva directamente en su casa. Esto obviamente tiene el riesgo de que no estoy con el consejero que me podrá dar todas las orientaciones necesarias. Hecho de esta manera será mucho mejor, es decir, no comprarlo y hacerlo yo mismo y recibir el impacto y tal vez no sé bien qué hacer, sino tener conmigo
un profesional de salud que sí me va a saber indicar qué hacer dependiendo del resultado que obtenga en la prueba. Bueno, yo te propongo que hagamos una pequeña pausa y volvamos con dos cosas para nosotros centrales. Por un lado, cómo evitamos, porque acá estamos hablando de cómo detectamos, qué es lo que hay que hacer, impedir esos periodos, ventanas, esos periodos que por desconocimiento uno no se trata. Pero veamos cuáles son, por un lado, cómo podemos impedir que esa enfermedad llegue desde el punto de vista de protección, desde el punto de vista de educación. Y la otra pregunta tiene que ver cuáles son las metas de cero, es decir, llegar a cero, cero transmisión, pero bueno, lo hacemos después de la pausa. Con gusto. Nos había quedado del otro bloque hablar un poco de cómo evitar el contagio, cómo evitar la transmisión, desde el punto de vista de cuáles son los métodos y respecto a la educación, cuándo tiene que comenzarse con esa educación sexual para no llegar tarde. Sí, entonces el primer elemento que nombramos antes de la interrupción de la pausa, fue el tratamiento como prevención. Es decir, si en una comunidad todas las personas se hicieran la prueba y los que resultaran positivos iniciaran de inmediato el tratamiento antirretroviral, el virus circulando en la comunidad sería muy poco, muy escaso, por tanto las nuevas infecciones bajarían abruptamente. Entonces el tratamiento es ya una estrategia de masa muy importante en materia de prevención. Luego están las estrategias individuales comportamentales y sin duda alguna los métodos de barrera son fundamentales, es decir, el uso del preservativo en las relaciones, sobre todo en las relaciones ocasionales. Porque incluso la persona que tal vez por una cuestión religiosa vive en abstinencia o practica la fidelidad mutua y eterna, etc., pero en algún momento esto puede fallar. Y si fallara, entonces que falle con responsabilidad, porque en la medida en que yo uso el condón, me comprometo saludablemente con mi vida y con la vida de mi pareja. Y si soy fiel a la pareja que dejé en la casa, pues estoy seguro de que por lo menos no le llevaré el VIH en este desliz de mi vida. Entonces incluso la persona que decide vivir en abstinencia o que vive en fidelidad absoluta, tiene que saber dónde encontrar un preservativo, cómo usarlo y saber que el preservativo es un acto de amor y de respeto por la vida. Dicho esto, indiscutiblemente, si vemos los números, decíamos antes 7.000 infecciones por día en el mundo, 3.000 de estas en jóvenes entre 15 y 24 años de edad y por relaciones sexuales. Es evidente que la educación sexual comenzada a temprana edad es un elemento fundamental, de manera que el joven en el momento que debuta en la vida sexual activa lo haga con responsabilidad, sabiendo qué va a encontrar, cuáles son los placeres y las maravillas, pero cuáles son también los riesgos y las eventuales dificultades. Y de esta manera los estudios nos demuestran que la educación sexual a temprana edad permite primero un inicio postergado de las relaciones sexuales y luego la mayor responsabilidad, relaciones sexuales más basadas en relaciones más significativas, con mayor respeto y con el uso de la protección, en este caso del preservativo y de los usos de métodos de barrera. Quiere decir entonces que la educación sexual debe ser un elemento fundamental, debe estar dentro del currículum de la escuela, debe comenzarse a muy temprana edad. Obviamente la educación de padres, para que el padre sepa, los padres sepan en casa cómo hablarle a los hijos, pero indiscutiblemente la escuela juega un papel fundamental en las estrategias de prevención. Entonces, educación, el uso correcto y consistente del preservativo y el tratamiento, es decir, hacerme la prueba e iniciar el tratamiento en el momento oportuno si descubro que soy positivo, son tres elementos fundamentales que nos permitirán controlar la epidemia. Yo creo que fue muy claro. Respecto a la otra parte que quedaba pendiente, que era, bueno, que UNOSIDA hace pocos días, no más de un mes, tuvo una reunión en la cual fijó nuevas metas en base a la situación actual. Y esas metas son ambiciosas, pero son un desafío. En la medida que todos nos involucremos, va a ser más posible y ojalá que se transforme en una realidad. Sí, indiscutiblemente. En la reunión de alto nivel sobre VIH y SIDA de los países miembros de las Naciones Unidas en junio de 2011, el mundo asume una declaración política que es llegar a cero muertes por SIDA, porque hoy la ciencia nos permite que toda persona que vive con VIH viva saludablemente y no llegue a tener SIDA. 0 nuevas infecciones,
porque sabemos lo que funciona en materia de prevención y podemos, por tanto, pretender ese cero y cero estigma y discriminación, porque bien nos alerta el secretario general de Naciones Unidas, el elemento fundamental que mina los esfuerzos para el acceso universal sigue siendo el estigma y la discriminación, el hecho de que las sociedades no están suficientemente fundadas en derechos humanos y los grupos vulnerables, por no ver respetados sus derechos humanos, son mucho más susceptibles a encontrar el virus en las circunstancias de vida. Estos tres elementos son fundamentales. Entonces, las metas que tenemos para 2015, que está a la vuelta de la esquina, son reducir del 50% la transmisión sexual del VIH, aumentar de manera sensible el acceso a terapia antirretroviral. Actualmente hay 8 millones de personas en tratamiento antirretroviral en el mundo, pero hay unos 7 millones que si no inician la terapia de inmediato morirán. Por tanto, llegar por lo menos a 15 millones no será la cobertura total, pero ya será un paso adelante significativo. Reducir el estigma y la discriminación, por tanto, remover todas las leyes que promueven estigma de grupos y más bien ir hacia, y en esto Argentina es sin duda alguna un ejemplo, con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, que permite que el derecho a ciudadanía sea un derecho universal. Una pregunta sobre la transmisión vertical. Y la transmisión vertical, nos estamos planteando cero transmisión vertical en 2015, es decir, que ninguna mujer embarazada que vive con VIH le transmita el virus al bebé, y la madre, accediendo a terapia, accede también a salud. Y esto porque es un indicador muy sensible. La ciencia nos permite hacerlo, no lo hemos logrado, mientras en los países ricos y desarrollados ya vemos una generación libre de VIH, en los países del sur del mundo todavía 340.000 recién nacidos inician sus vidas cada año con el VIH, y esto es moral y éticamente inaceptable. Esto nos habla de acceso de la mujer a servicios de salud, garantizar a la mujer embarazada el acceso a servicios de salud, y dentro del paquete de servicios de salud el acceso a la prueba, en el entendido de que el diagnóstico nos permitirá prevenir la transmisión al bebé y garantizar la salud de la madre. Bueno, hemos hecho una puesta en situación con un colega venezolano, por lo menos él estudió medicina en Venezuela y después se ha especializado en Italia y también en Inglaterra, y con una trayectoria en epidemiología y SIDA de 22 años. 22 años. Evidentemente que preguntarte cómo lo ves ahora y cómo lo veías hace 22 años, ya te lo habrán dicho y vos te lo debes plantear, los grandes progresos que han habido. Sí, indiscutiblemente. Hoy en día sabemos que funciona, y de hecho son varios los países que han logrado alcanzar las metas, reducir del 25% la incidencia, es decir, las nuevas infecciones, reducir la mortalidad de manera muy, muy ostensible. Argentina es un país que tiene una capacidad de respuesta muy alta, que inicia la terapia antirretroviral muy tempranamente y por tanto garantiza adecuados niveles de salud de la persona con VIH y el hecho de que esta persona no la transmita. Por tanto, en 30 años hemos visto grandes cambios. Uno de los elementos interesantes es que por la primera vez en 30 años de epidemia, en la última conferencia mundial de SIDA, la comunidad científica se planteó una agenda, ya no un programa, ya no un sueño, sino una agenda para llegar a la cura definitiva del VIH y por tanto a resolver la epidemia. No quiere decir que lo hayamos logrado todavía, pero ya la ciencia comienza a ver eso como algo posible. En un futuro, seguramente a medio y largo plazo, no va a ser de hoy para mañana. Ahora, ¿a vos te parece que se le da la importancia y la financiación a la prevención con el suficiente énfasis? Porque la información que nosotros tenemos, incluso charlábamos con tu antecesor, que está todo volcado principalmente a la asistencia, al tratamiento, y quizás haría falta poner más esfuerzo en evitar la reproducción de nuevos casos. Sí, de nuevo las estadísticas nos ayudan. Hoy en día la respuesta no es sostenible porque por cada persona que logramos poner en tratamiento verificamos 2 nuevas infecciones. De esta manera no es sostenible y quiere decir que hay que reforzar la agenda de prevención. Hay sí que garantizar el acceso a tratamiento y vimos que el tratamiento es en sí una estrategia de prevención de masa, pero hay que garantizar todos los procesos educativos. El tema tiene que estar en la agenda. Los países que han tenido éxito mantienen el tema
como una prioridad dentro de su agenda política. Vemos un alto liderazgo, muchas veces asumido directamente por el presidente de la República. En esos países hay una mayor financiación. Recordemos que la financiación en los países es por fondos propios y por fondos extranjeros, por ayuda internacional, el Fondo Global. Las respuestas sostenibles son aquellas que dependen en poco de fondos internacionales y que principalmente son los fondos nacionales los que determinan la respuesta. Estos son los elementos clave. Yo te hacía esa pregunta porque nosotros que nos dedicamos a trabajar en promoción de la salud, detección y prevención de factores de riesgo, vemos que es muy difícil lograr apoyos económicos en este tema. Es decir, la cultura asistencialista, la cultura de tratar la enfermedad sigue primando, y hay cosas que económicamente no cierran, porque evidentemente lo que se invierte en prevención se multiplica tremendamente en ahorro en asistencia. Indiscutiblemente, y esto en todos los campos de la salud, la prevención sigue siendo la inversión.